personas conectadas de otros lugares. Esperamos que en esta mañana este maravilloso libro, que es la palabra del Dios vivo, pueda ayudarnos a comprender un poquito más del amor de Dios, pueda ayudarnos a comprender un poco más de la misericordia divina, de los planes de Dios para nosotros. Y debo iniciar el estudio de esta hora diciéndoles que cuando nosotros vamos a este maravilloso libro, vamos a encontrarnos, hermanos, en la Biblia vamos a encontrarnos temas extraordinarios. La vez pasada le hablaba sobre la fe, cómo la fe tal vez es el tema más importante de la Biblia, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. En esa oportunidad le hablaba sobre la experiencia de Jairo, la experiencia de la mujer que tenía, ¿verdad?, este problema con el flujo de sangre, cómo ellos tuvieron fe y Dios les sanó. Espero que desde allá hasta este momento ustedes hayan podido aumentar su fe. Sin embargo, hay algo importante en la Biblia. Hay algo importante en la Biblia que necesitamos entender. Muchos de nosotros, o digamos de otra manera, el 100% de cada uno de nosotros, todos nosotros, si se nos preguntara si queremos tener vida eterna, la respuesta sería unánimemente, la respuesta sería la misma en todos nosotros. Y la respuesta sería sí, sí queremos tener vida eterna. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, como lo dice Juan 17:3, que la vida eterna es conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, es importante para Dios, por eso el Señor hizo todo el esfuerzo divino para dejarnos la palabra de Dios, porque a través del estudio de esta Biblia, nosotros podemos llegar al conocimiento de quién es Dios. Difícilmente uno puede llegar a enamorarse de alguien que no conoce. Difícilmente uno puede llegar a tener una conexión con alguien que no conoce. La conexión, el amor, la empatía llega cuando conocemos a esa persona. Para Dios es importante lo que estamos haciendo en esta hora, que es poder dedicar minutos para invertir en cimentar nuestra vida sobre una base sólida, y esa base sólida es la roca Cristo Jesús. Poder estudiar los grandes principios de la Biblia, los grandes principios de vida que de alguna u otra manera nos van a ayudar a caminar continuamente a los brazos de Cristo Jesús y por ende a la vida eterna. ¿Saben que una de las canciones que nosotros como cristianos aprendemos desde chiquitos es aquel que dice, es un coro que dice, mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que no hay nada que Él no pueda hacer? Ese es un coro que estoy seguro todos lo sabemos. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que no hay nada que Él no pueda hacer. Y la Biblia nos enseña que eso es una realidad. Dios es muchas cosas. Dios es el Dios de lo imposible. El Dios que tú has aprendido a amar, el Dios que me enseña la palabra, es el Dios de lo imposible. Y es que la palabra está llena de los milagros que Dios hace en favor de sus hijos. Porque Dios, querido hermano, rompe las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, podemos decir en esta hora con seguridad que nuestro Dios es un Dios extraordinario, es un Dios de maravilla. Por eso en esta mañana alabo su santo y glorioso nombre, por lo que Él es y por lo que Él representa para cada uno de nosotros. Una de las facetas más importantes que Dios expresa en su palabra es que Él es omnipresente. En otras palabras, siempre está con nosotros. Está en tu hogar, si estás en tu hogar, Él está allí a través de su Santo Espíritu. Está en la capilla donde hay algunos hermanos trabajando para transmitir este tema, esta programación. Está acá con nosotros, con mi hogar, ¿verdad? Él es omnipresente, esa es una cualidad maravillosa de Dios. También Él es omnisciente. En otras palabras, Él todo lo sabe. No hay nada que escape a su sabiduría. No hay algo que podamos esconder de la presencia de Dios, ¿verdad?
Él es bueno, hermano, es compasivo, es amoroso, es misericordioso, es lleno de gracia. La lista de cosas que pudiésemos utilizar para describirlo, yo pienso que es interminable. Pero ¿sabías que hay algunas cosas que Dios no puede hacer? Antes de abrir la palabra, hermano, quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de la mañana, en esta hora. Oremos. Padre eterno y bueno, tu palabra nos enseña que eres poderoso. Tu palabra nos enseña que eres misericordioso, lleno de paz, de gracia, de amor para con tus hijos. En esta mañana, al abrir tu palabra, queremos pedir tu sabiduría, oh Dios, que puedas ayudarnos a entender la importancia de conocerte. Leer tu palabra nos ayuda a comprender tantas cosas, nos ayuda a no estar en el error, a caminar en la verdad, porque tu palabra es verdad. Así que en esta hora yo quiero pedirte que nos abrace fuerte, Señor, a mis hermanos en la iglesia de Loveland, a cada uno de nosotros que estamos conectados, oh Dios, abrázanos fuerte, enséñanos tu palabra y permítenos disfrutar de ella, oh Dios. Que al terminar este tema podamos tener una comprensión más amplia, podamos tener una visión distinta de lo grande que eres y de las cosas, oh Dios, que tú quieres hacer por nosotros. Llénenos de tu amor, de tu gracia. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez la cualidad más importante que tiene Dios es que es todopoderoso. Eso nos lo han enseñado desde pequeño. Todopoderoso significa que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Dios, que puede resolver tu problema, que puede resolver su situación, que puede sanarte de tu enfermedad. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero en esta mañana, hermano, vamos a dedicar algunos minutos para estudiar algunos aspectos. Hay mucho más. Yo solamente voy a nombrar 7 hoy. 7 cosas que Dios no puede hacer. Usted tal vez ya en esta hora, oye, pastor, no estoy entendiendo mucho. Me acaba de decir que Dios es poderoso. Ahora me dicen que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo es que eso? ¿Es que Dios no tiene poder? Pues yo quiero decirte en esta hora, hermano, que las cosas que Dios no puede hacer, no las puede hacer, no porque no tenga poder. Yo quiero que entiendas esto. No porque no tenga la capacidad de hacerlas, sino porque Él no va a hacer lo que es contrario a su naturaleza. Importante expresión la que acabo de decir. Dios nunca va a hacer algo que va en contra de su naturaleza divina. Dios nunca va a hacer algo que va en contra de su voluntad. ¿Estamos captando? Dios tiene poder de hacer todas las cosas, pero hay cosas que Él no puede hacer porque Él nunca va a romper su palabra, porque Él nunca va a estar en contra ni de su voluntad ni de su naturaleza. Así que hoy vamos a analizar de una manera sencilla 7 aspectos o 7 cosas que Dios no puede hacer. Tal vez usted, si quisiera anotar, hermano, tenga un lápiz a mano, tenga una hoja a mano, pueda tomar apunte de los textos que vamos a leer, que vamos a estudiar y de los aspectos importantes que necesitamos comprender en esta mañana. Aspecto número 1, ¿qué es imposible para Dios? La primera cosa que es imposible para Dios es que Dios no puede dejar de amarte. Alabado sea el nombre de Dios por esta imposibilidad divina. En otras palabras, hermanos, no hay un momento en tu historia, no hay un momento en la historia del ser humano en el cual Dios deje de amarnos. Y es que la verdad es que su amor es más grande que cualquier pecado, hermano. Su amor es más grande que cualquier hecho terrible que nosotros podamos cometer. Su gracia y su misericordia es más suficiente que cualquier debilidad que podamos tener. Por lo tanto, nosotros podemos decir hoy con seguridad, sin temor a equivocarnos, que nunca habrá un momento en tu vida y en la mía en el cual Dios nos deje de amar, en otras palabras, en el cual nosotros estemos fuera del alcance del amor divino. Vean lo que dice Jeremías, primer texto que vamos a leer en esta mañana, capítulo 31, versículo número 3. Busquemos Jeremías, capítulo 31, versículo 3.
La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Jeremías 31:3. Vean lo que dice el Señor. Jehová me ha aparecido desde hace mucho tiempo y me ha dicho, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Qué me ha dicho Jehová? Lo mismo que te repite hoy a ti, estimado hermano que me escucha. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Alabado sea el nombre de Dios. Con amor eterno te he amado. Saben, hermanos, en el principio del amor de Dios, para comprender el amor de Dios necesitamos saber que no hay algo tan terrible que tú hagas que eso lleve a Dios a dejar de amarte. ¿Sí estamos comprendiendo? No hay un pecado por terrible que tú cometas. Pongamos algo en la mesa, el pecado más terrible. Todos los pecados son iguales, pero asesinaste a una familia entera, violaste a un niño de 3 años, colocaste una bomba en un edificio, mataste 3,000 personas, adulteraste, tantas cosas, todas juntas las hiciste. Al final de eso, ¿cuál es el resultado? El resultado es que hay pecado. El resultado es que hay consecuencias de esos pecados. Pero eso no va a determinar que Dios deje de amarte. ¿Sí estás comprendiendo? Porque es que el amor de Dios, hermano, no es condicional. Si el amor de Dios fuera condicional, imagínense entonces en qué Dios nosotros estuviésemos confiando. Porque Él puede decirte, bueno, yo te amo, pero como tú hiciste esto malo, ya el amor, ya mi amor hacia ti desapareció. El amor de los seres humanos es condicional. Hoy amamos, mañana decimos ya no te amo más, te desprecio. Pero no, hermano, no es así en el ámbito divino. Es importante entender esto. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios sencillamente será por siempre. Porque es que la esencia de Dios es amor. No es algo que Él sienta. No es que Dios siente amor. Porque el sentimiento se acaba. El sentimiento hoy es, mañana es. No, Dios no siente amor por ti. Dios es amor, la esencia es amor y por lo tanto Dios te ama sobre todas las cosas. Entendiendo esto, hermano, podemos decir en esta hora con seguridad que es imposible para Dios dejarnos de amar. El día que Cristo venga, el día que el final del pecado o el fin del pecado llegue a su conclusión o llegue a su punto final, digamos la redundancia, los que mueran, morirán no porque Dios los dejó de amar, no porque Dios dijo, ya ustedes, yo no los amo más, no. Simplemente será el camino que elegimos, el camino que el ser humano eligió. Pero en ese momento, de igual manera, Dios te amará. Así que el primer punto que necesitamos entender en esta mañana maravillosa es que Dios no puede dejar de amarnos. Segundo aspecto importante, hermanos. Disculpen, me voy a tomar un poco de agua. Muchísimas gracias. Segundo aspecto que nosotros necesitamos entender. Y es que Dios no puede dejar de perdonar. Escúchame bien esto. No solamente Dios no te puede dejar de amar, sino que tampoco Dios no puede dejar de perdonar. Esa es una realidad que expresa a lo largo de la palabra. Usted abre Génesis, lee toda la Biblia, va al Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que siempre el Señor va a perdonar, pero va a perdonar a un alma que viene con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y desea comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es imposible que yo hoy, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, le pida perdón a Dios y que Dios me diga, ¿sabes qué, hijo? No hay perdón para ti. No hay perdón para ti. Mientras la gracia exista, hay perdón. Ahora usted y yo sabemos que cuando la gracia termine, se cumplirá lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? El Señor se levantará y dirá, el que es injusto siga practicando la injusticia, el que es justo siga practicando la justicia, ya no habrá más posibilidad de salvación, ya allí
no, ya allí no habrá más perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque Dios ha colocado un límite. Pero mientras haya gracia, es imposible para Dios, hermano, dejar de perdonar. Dios nunca, entiende bien esto, querido hermano y amigo que me escucha, Dios nunca va a rechazarte. Por eso Él te pide que vengas a Él tal como estás, con tus pecados, con tus cargas, con tus problemas, con tus vicios, con tus incapacidades, con tus tristezas, con tus imposibilidades. Si vienes a Él con un corazón arrepentido, yo quiero decirte en esta hora que la sangre preciosa de Cristo Jesús te va a cubrir y tus pecados van a ser perdonados. Alabado sea su santo nombre. Dios es maravilloso, hermano. Vean lo que dice el Salmo 130. Vamos allí. Vean lo que dice el salmista. Salmo 130. Acá lo tenemos. Vamos a leer hasta el versículo 8. Vamos a leerlo. Todo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, alabado sea su santo nombre. ¿Pero por qué hay perdón? Para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él te redimirá. Y él redimirá a Israel, pero también te redimirá a ti de todos tus pecados. Hermanos, la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores, todos necesitamos continuamente ir delante de la presencia de Dios. ¿Qué pecado te está alejando de Dios? Es la pregunta. ¿Qué pecado ahora te desconecta de la gracia divina? Yo quiero pedirte en este momento, hermano querido, en el nombre de Cristo Jesús, que tú reflexiones sobre tu vida y que vayas a Cristo tal como estás. Y dile, Señor, ayúdame. Señor, transfórmame, Señor. Cambia este corazón. Señor, soy una persona que pierde rápido la paciencia. Tengo ira. Señor, quítame la ira. Padre, quítame estos pensamientos erróneos, estos pensamientos impuros. Padre, quítame este vicio. Si tú vas a Él con deseo de cambiar, con deseo de ser transformado, el Señor te va a perdonar. Así que es maravilloso saber que es imposible para Dios dejar de perdonar. Pero hay un tercer hecho, una tercera cosa que Dios jamás podrá hacer. ¿Cuál será esa tercera cosa? ¿Sabes qué, hermano? Dios jamás podrá mentir. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? No hay un momento en la historia divina, escucha bien esto, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá por la eternidad, un momento en el cual Dios mienta. Porque es que lo que Dios promete lo cumple. Él nunca falla su palabra. Vean lo que dice Hebreos 6:18. Vamos a Hebreos 6:18. Acá lo tenemos. El libro de Hebreos capítulo 6 versículo 18. Leo para ustedes. Para que por dos cosas inmutables, dice la Biblia, ¿verdad? En las cuales es imposible, vean que la misma Biblia lo reafirma, es imposible, hermano, que Dios mienta. Entonces nosotros podamos tener un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tremendo texto, es imposible que Dios Dios mienta. Hay otro texto que nos revela también, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 2, Tito 1, 2. Vean lo que dice Tito 1, 2. Leo para ustedes, iglesia. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos
eternos. Dios que no miente. Alabo el nombre de Dios en esta mañana, hermanos, porque mi Dios es un Dios que nunca podrá mentir. No miente. Si Dios mintiera, no fuera digno de confianza. La mentira genera desconfianza. Porque hoy Dios te puede decir, ¿sabes qué? Te prometo que volveré otra vez. Pero mañana pudiese decir, no voy a ir. Les dije una mentira, mentí. Entonces, ¿no fuera Dios? ¿O sería un Dios en el cual no se pudiese confiar? ¿Por qué el ser humano puede confiar plenamente en Dios? ¿Por qué el ser humano puede confiar ciegamente en Dios? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no miente. Él es digno de toda confianza. Él es fiel a sus promesas. Eso significa que todo lo que Él nos dice sobre sí mismo en su palabra es verdad. Todo lo que Él nos dice sobre la manera de lo que Él siente hacia nosotros es verdad. Él no miente. Si Él te dice en esta hora, hay perdón en Cristo Jesús, hay perdón, hermano, debes creerlo. Si Él te dice en esta hora, hay redención en su glorioso nombre, pues hay redención. Si Él te dice, volveré, Él volverá por ti y por mí. Saber que Dios no miente, hermano, nos da una confianza absoluta en su amor y en su misericordia. Hay un cuarto hecho. Vamos avanzando rápidamente porque el tiempo no se detiene. Hay un cuarto hecho, hermano. Es importante entender esto. Vean el cuarto hecho. Algo imposible para Dios. Cuarta cosa imposible para Dios. Dios no puede salvarte. ¿Cómo, pastor? No. Dios no puede salvarte si así tú no lo quieres. ¿Estamos entendiendo? Dios jamás podrá salvarte si tú no quieres la salvación. Si hay algo que respeta a Dios y en el cual nunca irá en contra de eso, es tu decisión de elegir. En otras palabras, Dios nunca va a forzar tu libertad. Esa libertad que Él mismo te ha dado. Jamás lo ha hecho con alguien, jamás lo hará. ¿Qué pasó con Lucifer? Lucifer era el ángel más excelso, ¿verdad? Era después de Cristo el ser más honrado en el cielo, pero Lucifer tenía libre albedrío, tenía libertad y Lucifer decidió ir en contra de los mandatos divinos y no pudo, Dios no pudo hacer nada para salvar a Lucifer, aunque todos los esfuerzos se hicieron, pero no pudo hacer nada. Dios en este momento, hermano, está haciendo todos los esfuerzos, todo el poder divino, todo el amor divino, toda la misericordia divina, todo lo que Dios pueda hacer, lo está haciendo para tu salvación. Pero no puede salvarte si así tú lo eliges. Vean, quiero leer lo que dice Patriarcas y Profetas. Capítulo número 12, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, o página 4. Vean lo que dice ahí. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes, es decir, de la tuya y la mía, porque somos seres inteligentes, depende de su perfecto acuerdo, consonancia con los grandes principios de justicia de esa ley de Dios. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Un texto tremendo. Eres libre de pararte en esta hora y de irte si quieres. Eres libre de desconectarte de esta transmisión. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero debes recordar que esa libertad tiene una responsabilidad. Esa libertad, si la vives conforme a las consonancias o conforme a los consejos, mejor dicho, consejos divinos, te va a dar a ti, hermano, la oportunidad de amar a Dios y de vivir en sus principios y por lo tanto la vida eterna. Pero si tú vives pensando de que esto que está aquí no es para ti, de que estos consejos no son pertinentes para ti en esta hora, el final va a ser que se va a cumplir la imposibilidad de Dios de salvarte. Quiero leer otro texto.
Esto lo encontramos en el comentario bíblico adventista. Vean lo que dice. Sansón tuvo en el momento de peligro la misma fuente de fuerza que tuvo José. Pudo elegir entre el bien y el mal de acuerdo con su deseo. Pero en vez de asirse de la fuerza de Dios, permitió que lo dominaran las pasiones salvajes de su naturaleza. Las facultades de razonamiento estaban pervertidas. La moral estaba corrompida. Dios había llamado a Sansón a una posición de gran responsabilidad, de honor y utilidad. Pero debía aprender a gobernar aprendiendo primero a obedecer las leyes de Dios. José de igual manera tenía libre albedrío. El bien y el mal estaban delante de él. Podía elegir el camino de la pureza, la santidad y el honor, o el camino de la inmoralidad y la degradación. José eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, bajo tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a su pasión. Descubrió que el camino que había elegido terminaba en vergüenza, en desastre y en muerte. Qué gran contraste con la historia de José. Y al igual que Sansón y que José, tú y yo hoy en día también tenemos los dos caminos. Nadie que peque puede echarle la culpa a alguien. No es que Dios no me ayudó, es que las circunstancias me llevaron a esta decisión. No, hermanos. El que elige pecar, elige sencillamente desobedecer la palabra de Dios. Por eso es que para Dios es tan importante la obediencia. Vean lo importante, hermanos, de saber las imposibilidades de Dios, porque nos ayudan a tener una visión más amplia de lo que Dios desea para ti y para mí. Deuteronomios 30, 19. Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. En cierta oportunidad el profeta de Dios se levantó contra la nación y dijo estas palabras: llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál era el llamado del profeta? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendiente. Hermanos, el deseo de Dios es que tú seas feliz, que tengas salud como prospera, así como prospera tu alma, que vivas en plenitud, que vivas una vida plena, que seas prosperado en todas las cosas. Sin embargo, tus elecciones determinarán cómo vives, no solo en esta tierra, sino cuál será tu destino final. Yo quiero decirte en esta mañana que tú naciste para ser un triunfador, así Dios lo ha determinado en su palabra. Naciste para un destino glorioso. Tu destino es el cielo, hermano. Tu destino es la vida eterna. Sin embargo, el único que puede dañar ese destino eres tú mismo con tus propias decisiones. Por lo tanto, debe quedarnos claro que Dios no podrá salvar a quien no quiera ser salvo. Todos los que llegaron al triunfo final, a vivir con Jesús, serán aquellas personas que eligieron ser salvos. Quinta imposibilidad para Dios. Esta es bien cortita en su explicación, pero profunda en su entendimiento, ¿verdad? Es imposible para Dios que Él no cumpla sus promesas. Está ligada con que Él no miente, ¿verdad? Pero es imposible para Dios que Él no cumpla sus promesas. Vean lo que dice Josué 21. Vamos al libro de Josué. Capítulo 21, verso 45. Bien, acá lo tenemos. Josué 21, 45 nos dice lo siguiente. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Todo se cumplió. Hermano, tu hogar puede ser restaurado en el nombre de Cristo Jesús si tú confías en Él. Tu sanidad puede ser una realidad en el nombre de Cristo Jesús si confías en Él. Hermano, Dios te ama sobre todas las cosas. Él nunca ha incumplido una promesa y nunca lo hará. Por eso es que hoy en día usted y yo vivimos en la esperanza. Por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día.
porque creemos plenamente la inminencia del retorno de Cristo Jesús, porque nos estamos preparando para ese evento, porque sabemos que va a ser una realidad, que es cierto, que Dios es veraz y que cuando eso ocurra, usted y yo, que nos hemos preparado, vamos a estar dentro del grupo de personas que alzando su mano y su vista al cielo dirán, aquí este es mi Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a pasar al 6, hermano, a la sexta imposibilidad, que es la penúltima. El tiempo ya se nos acaba. Y esta es muy interesante, es importante aprenderla, es importante analizarla. Vean lo que vamos a comprender en esta hora. Imposibilidad número 6. De las 7 que estamos estudiando en esta mañana, dije que hay muchas más. Estudiando la Biblia usted puede darse cuenta que hay muchas más. Pero la sexta cosa que es imposible para Dios es que es imposible que Dios cambie. ¡Wow! Sí, hermano, la Biblia enseña. Dios no cambia. Es imposible que Dios cambie. Vean lo que dice Malaquías 3:6. Todo lo que estamos hablando, hermanos, tiene principio bíblico. Recordemos lo que dije en la introducción. Estas imposibilidades no es que Dios no las pueda hacer porque no tenga el poder, sino porque Él nunca va a ir en contra de su naturaleza divina y de lo que ha salido de su boca. Pero vean lo que dice Malaquías 3:6. Vean lo que Él declara. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, por eso es que ustedes no han sido consumidos. Porque yo no cambio. Vean lo que dice Santiago 1:17. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, usted tiene vestido, usted come todos los días, usted tiene hijos maravillosos, usted tiene un trabajo, porque Dios te ama y eso es una dádiva de Dios para ti. Todo lo bueno viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el significado de lo que dice Números 23:19, que es otro texto, no puede ser más claro. Vean lo que dice Números 23:19, que ese era el texto clave en el cual debía introducir. No lo hice, pero lo coloco en esta hora. Cuando me piden el texto bíblico para este tema, yo siempre doy Números 23:19. Vean lo que dice allí. Dios no es hombre para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Si Él habló, no lo va a ejecutar. Saben, hermanos, basado en estos versículos podemos decir con absoluta seguridad que nuestro Dios no cambia. Dios es inmutable, es inamovible, pero también es muy sabio. Alabamos el nombre de Dios, ¿verdad? Por su sabiduría. Así que no puede cambiar de opinión en el sentido de darse cuenta de un error. Escuchen esto. Nunca Dios va a decir, cometí un error, tengo que arreglar este error. No, hermanos, en Dios no hay errores. Oh, me equivoqué. Tengo que ir al pasado y tratar de cambiar esto porque me equivoqué. Dios no va a dar marcha atrás e intentar una nueva táctica porque se equivocó, porque no, hermano. Inclusive, cuando Dios hace al hombre, ya tenía un plan de rescate. No porque se equivocara, sino porque Él ya sabía el fin desde el principio, porque es omnisciente. Estamos metiéndonos en materia tal vez un poquito profunda de teológica, ¿no? Pero es bueno que ustedes como hermanos tengan una visión más amplia del conocimiento de Dios. No porque, sino porque el Señor le daba al ser humano el libre albedrío, porque la libertad es uno de los elementos indispensables del reino de Dios. La libertad. Ahora usted puede decirme, pastor, entonces, ¿cómo explicamos los versículos que parecen decir que Dios cambia de opinión? Porque yo encuentro una cantidad de versículos en la Biblia que dice que Dios se arrepintió, que Dios en su ira se arrepintió, ¿verdad? Por lo menos Éxodo 32:14, vean lo que dice allí.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se arrepiente Dios? Y vean lo que dice Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estos textos o estos versos hablan de que el Señor se arrepiente o que retrocede. Aparentemente nos da una visión de algo así. Y parece estar en contradicción con los versos que enseñan que Dios es inmutable. Entonces, hermanos, ¿dónde está el choque? ¿Dónde está la aparente disyuntiva? Otro pasaje que utilizan muchas personas a menudo para mostrar que Dios cambia de opinión es la historia de Jonás. A través de su profeta, Dios le había dicho a Nínive que iba a destruir la ciudad en 40 días. Pero en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4, dice que Nínive se arrepintió de su pecado. Y en el capítulo 5, en los versículos 5 y 9, dice que en respuesta al arrepentimiento de los asirios, Dios se dio y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, como lo dice el verso 10. Ahora, hermano, para entender esto y para pasar a nuestro último imposibilidad, necesitamos rápidamente tener un estudio conciso. Esa es la palabra, un estudio conciso, corto, que nos ayude a entender estas aparentes contradicciones de Dios. ¿Saben que estas aparentes contradicciones han hecho que muchos seres humanos tengan falta de confianza o que no tengan confianza en la palabra, que piensen que este libro realmente se contradice? Pero usted va a darse cuenta, hermano, que este libro no tiene contradicción. Hay muchas personas que no creen en el Antiguo Testamento, tienen un Nuevo Testamento porque dice que el Antiguo Testamento es historia. Creen que Dios cambia, piensa que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No, hermanos, pero es que no dedican tiempo para comprender la palabra de Dios, no les piden al Espíritu Santo que les ayude a comprender la palabra de Dios. Porque si usted va a la palabra de Dios con un corazón arrepentido pidiendo al Espíritu Santo, dame sabiduría, el Señor va a revelar sus verdades eternas. Ahora, hay dos afirmaciones o dos consideraciones importantes que involucran los pasajes que dicen que Dios cambia de opinión. Número uno, hermano. En primer lugar, podemos decir que afirmaciones tales como el Señor se arrepintió porque había hecho al hombre en la tierra, como lo dice Génesis 6:6, son ejemplos de algo que en el mundo teológico se llama antropopatismo o antropopatía. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es antropopatismo? Pues antropopatismo son forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamiento humano finito se atribuyen al Dios infinito. Es pensar, ¿verdad? Oye, Dios tiene mucha rabia en este momento. Dios se airó. Y la Biblia dice que Dios se airó. Pero es que la ira de Dios es muy distinta a la ira del ser humano. La ira del ser humano es rabia, es deseo de venganza, es deseo de que la otra persona también sienta el dolor nuestro. Yo me voy a vengar. Pero la ira de Dios no es, hermano. La ira de Dios está basada en el amor y en la justicia. ¿Sí? La ira de Dios es justicia. Es darle a cada uno según lo que haya decidido. Así que cuando nosotros le damos a Dios calificaciones de los pensamientos humanos, estamos cometiendo un error. Es una manera de ayudarnos a entender la obra de Dios desde una perspectiva humana. En Génesis 6:6 específicamente entendemos el dolor de Dios por el pecado del hombre. Dios obviamente no revirtió su decisión de crear al hombre. El hecho de que estemos vivos hoy en día es una prueba de que Dios no cambió. Le dolió en su corazón, pero no cambió de opinión sobre la creación. Y el segundo hecho, hermano, es que debemos hacer una distinción entre las declaraciones condicionales de Dios y las determinaciones incondicionales de Dios. Un ejemplo, cuando él dice, destruiré a Nínive en 40 días, estaba hablando condicionalmente, teniendo en cuenta la respuesta de los asirios. ¿Por qué sabemos esto? Porque los asirios se arrepintieron. ¿Y qué pasa con Dios? Dios tuvo éxito en su advertencia. Logró que el pueblo, ¿verdad?, volviera a los caminos que él decía. Un ejemplo de una declaración incondicional de Dios es la promesa del Señor a David.
¿Qué le dijo Dios a David? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, como lo dice 2 de Samuel 7:16. En esta declaración no hay ninguna condición expresa o implícita. No importa lo que David hiciera o no hiciera, la palabra del Señor se iba a cumplir. En conclusión, hermanos, para terminar de entender este penúltimo texto, la conclusión es que Dios es completamente consciente. En su santidad, Dios iba a juzgar a Nínive. Sin embargo, Nínive se arrepintió y cambió sus planes. Como resultado, Dios en su santidad tuvo misericordia de Nínive y los perdonó. Este cambio de parecer es totalmente consciente con su carácter. Su santidad no tembló ni un milímetro. El hecho de que Dios cambie su trato con nosotros en respuesta a nuestras elecciones no tiene nada que ver con su carácter. De hecho, debido a que Dios no cambia, Él debe tratar a los justos de manera diferente a los injustos. Si alguien se arrepiente, Dios perdona siempre. Si alguien se niega a arrepentirse, Dios juzga continuamente. Él es inmutable en su naturaleza, en su plan y en su ser. No puede estar contento un día con el culpable y al día siguiente estar enojado. Eso nos mostraría que es mutable, que cambia, ¿verdad? Y que no es digno de confianza. Para que Dios le diga a Nínive, te voy a juzgar, y luego después que se arrepienta, se niegue a juzgarlo, puede parecer que Dios cambió de opinión, pero en realidad Dios simplemente se mantenía fiel a su carácter. Ama la misericordia y perdona al arrepentido. ¿Se ha olvidado Dios de ser misericordioso en este tiempo? La respuesta es no, hermano. También tiene misericordia de ti. También se alegra cuando tú dices, oye, Señor, estoy caminando en un mal camino. Señor, perdóname. Con alegría abre sus brazos y te recibe de vuelta en el redil. Sabiendo esto, mi querido hermano, necesitamos entonces pasar al último hecho, imposible para Dios en esta hora. Es imposible, hermano, imposible para Dios ser infiel. ¿Sabías eso? Sé que lo sabías. Es imposible para Dios ser infiel. ¿Cuántos actos de infidelidad nosotros hemos cometido en nuestra vida? Y aunque todos nosotros en algún momento hemos sido infieles, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que para Dios es imposible ser infiel, como lo dice 2 de Timoteo, que es el último texto que estudiaremos en esta mañana, o que leeremos 2 de Timoteo 2:13. Vean lo que él dice allí en 2 de Timoteo 2:13, segunda carta a los Timoteos, capítulo 2, verso 13. Si somos infieles, si tú eres infiel a su palabra, si él te dice, has de guardar el día sábado, pero tú no guardas el sábado, simplemente pisoteas la ley. Si él te dice, no robarás y tú robas. Si él te dice, no cometerás adulterio, pero tú tienes una relación ilícita que aparentemente a la vista de los mortales está escondida y nunca se sabrá, pero que a la vista de Dios todo se ve. Si tú eres una persona que codicia, que eres infiel a las promesas de Dios, eso, hermano, no va a cambiar la fidelidad de Dios hacia ti. Si somos infieles, vean lo que dice el capítulo 2, verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él jamás podrá negarse a sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Qué hermoso es comprender a nuestro Dios. Qué hermoso es comprender las grandes verdades eternas que han de guiarnos a los brazos de Cristo Jesús. Dios es fiel. Dios es fiel sobre todas las cosas. Pudiésemos seguir durante horas estudiando muchas cosas más, como por ejemplo, Dios no puede ser injusto. Eso lo voy a estudiar para otra oportunidad. Dios no puede pecar, Dios no puede morir. Hay muchas imposibilidades para Dios. Pero lo importante es que todas estas, hermanos, tienen un propósito bien definido. Y ese propósito es salvarte del pecado, darte redención y vida eterna en su santo nombre. Que hoy, hermano querido, tú comprendas
que Dios te ama sobre todas las cosas, que Dios tiene misericordia, que Dios tiene gracia, que en este mismo momento Dios está trabajando para hacer algo en tu vida. Y si no lo había hecho era porque tú le habías cerrado la posibilidad de hacerlo. Pero en este mismo momento tú puedes darle a Dios la posibilidad de entrar a tu corazón, de entrar a tu vida y comenzar a arreglar lo que el enemigo ha dañado. Inclusive devolverte lo que el enemigo te ha quitado. ¿Qué cosa te ha quitado el enemigo? ¿Qué cosa ha dañado en tu vida el enemigo? ¿Será que te ha quitado tu hogar? Le estaré yo hablando en esta mañana a alguien que mira el pasado con tristeza y se arrepiente por las decisiones que tomó, porque se quedó sin esposa, porque ahora sus hijos vagan, ¿verdad? Tal vez sin rumbo, porque no fue firme en su carácter o porque no fue firme en su amor. Le estaré hablando yo en esta mañana a alguien que tiene una enfermedad grave, porque continuamente violó las leyes de la salud. Se reía cuando le decían, ¿sabes qué? Eso hace mal, no te comas esto, no te trasnoches, toma agua, esto, pero no. Y ahora está sufriendo las consecuencias de su error. Le estaré hablando yo en esta hora a una persona que está financieramente en ruinas porque nunca fue fiel a Dios en devolver los diezmos y las ofrendas, en reconocer que lo que la palabra de Dios se cumple y se hace sin discutirlo. ¿Qué problema tenemos nosotros los seres humanos que queremos discutir todo? Señor, pero ¿por qué tú me dices que no tengo que comer esto? Señor, pero ¿por qué tú me dices que tengo que devolver los diezmos? Señor, pero ¿por qué tú me dices que no puedo tener 2 o 3 mujeres? Señor, pero ¿por qué tú dices esto? Hermano, la palabra de Dios lo dice, y si lo dice es porque un ser superior, más sabio, lleno de poder, amoroso, como lo hemos estudiado, lo ha determinado para tu bien. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Obedecer. Y si hay obediencia, hermano, los resultados van a ser una realidad que en tu vida y en mi vida. Si tú obedeces las leyes de la salud, vas a tener vida próspera, larga, abundante. Si eres fiel a tu hogar, si le demuestras amor a tu esposa, a tus hijos, en respuesta vas a tener un hogar consolidado. Si eres fiel en los diezmos, al devolver los diezmos y las ofrendas, estoy colocando algunos hechos, hay muchos más, vas a tener una vida estable, nunca va a faltar el pan en tu casa. Hermanos queridos, necesitamos en este tiempo, tiempos peligrosos, en estos tiempos donde sabemos que ya Cristo está dando sus últimos anuncios, está haciendo sus últimos llamados a la humanidad para que le acepten como el soberano de este universo y para que acepten a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor. En este tiempo, hermano, necesitamos mirar al futuro, ya no necesitamos mirar al pasado. Si miramos al pasado, sea solamente para decir, oye, no me voy a volver a equivocar. Necesitamos colocar nuestra vista en Cristo Jesús y esperar, hermano, en sus promesas maravillosas. Yo quiero terminar haciéndote un llamado especial en esta hora. Un llamado que te ayude a comprender, querido hermano, que el Señor ya lo ha dado todo en el proceso de tu salvación, pero que es necesario que hoy tú hagas tu parte. Por eso yo comencé diciendo Juan 17:3, el texto que coloqué hoy como base. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer nos va a llevar a amar. Ese va a ser el resultado de conocer a Dios. Nos vamos a enamorar de Él. Y el resultado de amarlo es que vamos a querer vivir continuamente a su lado. Vamos a vivir en una atmósfera celestial. Así que mi llamado para ti en esta hora, hermano, es que dediques tiempo. Dedicas tiempo, hermano. No podemos seguir viviendo sin olvidarnos olvidándonos, mejor dicho, de este libro durante semanas. Lo sacamos el sábado porque el pastor va a predicar, voy a leer lo que el pastor está leyendo, diciendo, a ver si es verdad, o no me está mintiendo. No, hermano. Cada día debes dedicar. El consejo es las primeras horas de la mañana. Hay algunos que no lo hacen en la mañana, pero lo hacen en la noche. Inclusive algunos no lo hacen en la noche, lo hacen en el break, ¿verdad? De su trabajo. Pero cada día debe haber un momento de reflexión con Dios. Hermano, lee la palabra. Aquí está
la salvación y la vida, que es el conocimiento, no de una doctrina, sino de un ser que es Cristo Jesús. Lee la palabra, dedica tiempo a estudiarla, ora y verás los resultados en tu vida. Así que mi llamado en esta mañana para ti es que tú hagas esto, Señor, que tú hagas esto. Si no lo estás haciendo, comienza nuevamente. Porque así somos los seres humanos, decimos, Señor, lo voy a hacer este nuevo año, lo voy a hacer. Y ya el 17 de enero, lo hacemos hasta el 17 de enero, y el 17 de enero se acabó y llega abril, mayo, junio, julio, y después volvemos a prometer 15 días más y se nos olvida. No, hermano, continuamente. Verás cómo tu mente se abre, verás cómo tu confianza se afianza, verás cómo tu fe aumenta, verás cómo tu amor se acrecenta y verás cómo tú vas a ser utilizado en los brazos de Cristo Jesús. Permítanme orar, queridos hermanos, al terminar el estudio de la palabra en esta hora. Padre eterno y bueno, te damos muchísimas gracias porque tu palabra nos enseña que hay cosas que para ti son imposibles. Ya entendimos el principio. Qué bueno que es imposible para ti, Señor, que mientas. Por eso es que eres digno de confianza, porque no mientes. Qué bueno que es imposible que nos dejes de amar, Señor, porque tu esencia es amor y siempre nos vas a amar. Qué bueno es saber estas buenas noticias. Pero en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a estudiar estas palabras continuamente. Palabra hermosa que nos revela tus planes de salvación. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los hermanos de la iglesia de Loveland, Señor. El camino del amor, la tierra del amor, Señor, los pasos del amor. Ayuda a nuestros hermanos de esta hermosa iglesia, todos los que nos han escuchado en esta mañana, y permítanos, oh Dios, ser una luz en medio de la oscuridad. Ya los templos se están abriendo en muchos lugares. Permito, Dios, que cuando nuestros hermanos vuelvan al templo, vuelvan renovados, vuelvan consagrados, sabiendo que ese tiempo que duraron sin ir al templo los sábados no fue un tiempo perdido, sino que lo utilizaron en afianzar el conocimiento, en afianzar las relaciones del hogar, para ahora llegar al templo, Señor, con una misión clara y definida, que es anunciar al mundo los últimos mensajes, anunciar al mundo el último plan, anunciar al mundo, Señor, el mensaje de los 3 ángeles, y que el mundo conozca, o los que nos rodean conozcan, que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Bendigas, oh Dios, al pastor, Padre eterno. Ayúdelo, Señor, continuamente en su diario vivir, que él siga al frente de la iglesia con amor, al pastor Grayman, Señor, que siga al frente de esta iglesia con amor, y que ahora con mayor pasión, Señor, se aboque continuamente a cuidar a las ovejas al redil del Señor. Bendíganos, Señor, y gracias por el privilegio que nos ha dado en esta hermosa mañana de estudiar su palabra, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.